Hola a todos. Vamos a comenzar la explicación del tema de energía térmica y calor. Para ello, vamos a aclarar que los cuerpos no poseen calor, que lo que poseen realmente es energía interna. Y esta energía interna es la suma de cinética y potencial de todas las partículas de ese cuerpo. Tenemos que recordar también que la energía térmica es directamente proporcional a la velocidad de las partículas, es decir, a la energía cinética de las partículas. De tal forma que a mayor temperatura que posea un cuerpo, mayor velocidad poseerán sus partículas. El calor, recordando, es una forma de transmisión de la energía que se da entre dos cuerpos que se ponen en contacto y que están a distinta temperatura. De tal manera que el de más temperatura cede energía al de menos temperatura. Y este de más temperatura disminuye su temperatura, mientras que el que tenía menos la aumenta, hasta que ambos llegan a tener la misma temperatura, momento que se dice que han alcanzado el equilibrio térmico, que es la misma temperatura, ambos. Ojo, esta temperatura del equilibrio térmico no es el valor medio entre las dos temperaturas iniciales de los cuerpos. Está entre medias de esos dos valores iniciales, pero no tiene por qué ser el valor medio. Recordamos que la unidad de calor, por ser transferencia de energía, es el julio, y una unidad muy utilizada es la caloría, que son 4,18 julios, valor que no os tenéis que aprender, se os daría. ¿Cómo se mide la temperatura? Pues con un termómetro. ¿Y qué es un termómetro? Es un dispositivo que posee una de sus propiedades relacionadas directamente con la temperatura. Mejor dicho, el cambio de esa propiedad está directamente relacionado con el cambio de la temperatura. ¿Y cómo se construye un termómetro? Pues hay que marcar dos puntos fijos. Y a partir de esos dos puntos fijos, calcular cuánto sería un grado en ese aparato. Lo vamos a ver con cómo se hizo la escala Celsius. Anders Celsius, científico francés, dijo que a la fusión del hielo, del agua, la iba a marcar como 0 grados. Y a la ebullición del agua, la iba a dar el valor de 100 grados. Cogió esa distancia, esos dos valores, los dividió en 100 partes iguales y ya tenía lo que valía un grado. En la escala Fahrenheit que se utiliza en los países anglosajones, la fusión y la ebullición del agua la ponen a otros valores de temperatura, que no os tenéis que saber. Lo que sí os tenéis que saber, recordar, es la forma de pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados, que viene dada por la fórmula grados Fahrenheit es igual a 1,8 por los grados centígrados más 32. La fórmula que viene en el libro también es perfectamente válida, se llega a las mismas conclusiones. Y también existe la escala Kelvin o absoluta, que es la más utilizada en los laboratorios. ¿Qué es lo que hace? Marca el cero absoluto en el punto en el que todas las partículas se quedarían totalmente quietas. Sabemos que a mayor temperatura las partículas se mueven más rápido, con lo que a menor temperatura las partículas se moverían más despacio. Es decir, debe existir un momento en el cual, alcanzado un determinado valor de temperatura muy bajo, las partículas se quedarían totalmente quietas. Vale, pues ese valor se calculó y corresponde a 273 grados bajo cero. A ese valor de temperatura se le llama el cero Kelvin o cero absoluto. Por lo tanto, la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273. Vamos a ver qué es lo que ocurre
cuando se produce una transferencia de energía en forma de calor? Bueno, pues va a ocurrir dos cosas. O bien cambia la temperatura de los cuerpos o bien cambia su estado. Si nos centramos ahora en los cambios de temperatura como consecuencia de la transferencia de energía en forma de calor, tendremos que decir que esos cambios dependen de tres factores. Uno de ellos es la masa del cuerpo. No es lo mismo tratar de cambiar la temperatura 1 grado a 1 kilogramo de agua que a 10 kilogramos de agua. También depende de la variación de temperatura que queramos lograr. No es lo mismo querer cambiar a 1 kilogramo de agua 1 grado su temperatura que quererla cambiar 7 grados. Y también depende del tipo de materia. No es lo mismo querer cambiar 1 grado la temperatura al agua que quererla cambiar, por ejemplo, al hierro. Existe una fórmula matemática que nos relaciona todos estos factores, donde Q es el calor que se transfiere, que puede ser positivo si se está ganando energía en forma de calor o negativo si se está perdiendo energía en forma de calor. Como es una energía, viene dado en julios. La masa viene dada en kilogramos. La variación de temperatura se calcula temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, esa variación de temperatura es positiva, el cuerpo gana energía en forma de calor. Si esa variación de temperatura es negativa, es decir, se disminuye la temperatura, el cuerpo está cediendo energía en forma de calor. Y CE es el calor específico, que se mide en julio partido kilogramo y por grado, y lo que expresa es el calor que hay que aportar a 1 kilogramo de sustancia para aumentarle 1 grado su temperatura. Este valor es característico de cada material. Viene dado en tablas, se os dará el valor o bien se os dará los datos para que calculéis ese valor, pero no os tenéis que aprender los valores de calores específicos. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, pues ya lo hemos definido antes. Es el momento en el cual dos cuerpos que inicialmente estaban a distinta temperatura, al ponerse en contacto, el de más temperatura cede energía al de menos temperatura, el de menos temperatura, por lo tanto, aumenta su temperatura, mientras que el otro la disminuye, hasta que ambos llegan al mismo valor de temperatura. Ese es el equilibrio térmico. En este momento se cumple que el calor ganado más el calor cedido va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el calor ganado siempre es positivo. Y el calor cedido, como disminuye la temperatura, es siempre negativo. El calor que gana un cuerpo es el calor que le ha cedido el otro cuerpo. Por lo tanto, numéricamente son iguales. Si lo sumo, como uno es positivo y otro es negativo, el resultado es 0. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos un trozo de granito de masa 200 gramos y temperatura inicial 20 grados centígrados, que lo introducimos en un recipiente con agua, en la que hay unos 150 gramos de agua, que se encuentra a 80 grados centígrados y del cual conocemos su calor específico. También conocemos cuál es la temperatura final que alcanzan los cuerpos, o la temperatura de equilibrio, 67,8 grados centígrados. Y lo que me preguntan es el calor específico del granito. El que cede calor es el agua porque es el que está a más temperatura. Y el que la gana, ese calor, es el granito porque está a menos temperatura. Bien, pues calor ganado más calor cedido igual a 0. Sustituimos los calores por sus expresiones. El que gana es el granito, el que cede es el agua, y ahora sustituimos por valores numéricos. Siempre en el paréntesis se pone temperatura final menos temperatura inicial.
de tal forma que cuando opero, la parte del calor cedido me queda negativa. Terminando de despejar, nos da el resultado final pedido, que es el calor específico del del granito, que es 800,15 julios partido kilogramo por grado centígrado. Hasta luego.